Muy bien. Bueno, un placer de tenerles por aquí. Para mí un honor que estén compartiendo este espacio conmigo, personas tan referentes a nivel mundial, como es Armando Sarowski y su hija Silvia Neyma. Así que para mí un placer. Y hablar de la hipnosis y sobre todo em, investigando sobre ti, porque a mí me encanta investigar y qué es tu propio método. Y también le comentaba fuera de cámara a tu papá que llevo muchos años siguiendo a Mari Cardona, para mí una gran Mm. maestra y referente. Y por ahí escuché hablar de tu papá y de ti y le he visto en varias entrevistas. Cuando pusiste la formación, no dudé ni un minuto y nos veremos en Barcelona dentro de poquito para cuando vean esta grabación, que lo sepa que estaremos en la formación, que algunos de vuestros alumnos ya me han llamado diciendo, "Ay, estás con dos personas impresionantes". Así que por aquí estamos, Armando, Silvia. Nada, contame un poquito, sobre todo curiosidad. Cuando se trabaja en familia a veces es complicado, ¿no? Entonces veo que los dos No, trabajáis en lo mismo. ¿Cómo empieza María, todo este lo que está, experiencia? lo que estábamos hablando recién es quizás lo más importante para la gente que no conoce el tema, y es que la hipnosis atrae por lo misterioso y asusta por lo misterioso. Y entonces la gente dice, mucha gente dice, yo no quiero que me pongan en hipnosis porque tienen miedo que les hagan pensar que son un perro, que están conduciendo un coche o qué sé yo. Nosotros, la hipnosis tiene niveles. La gente que puede llegar a esos niveles puede ser un 20%, un 30%. Son gente que puede ser operada del corazón, por ejemplo. Ahora las operaciones del corazón se hacen con anestesia, pero hace unos cuantos años se hacían con hipnosis porque la gente que sufría del corazón no toleraba la anestesia. Entonces, ese tipo de gente puede llegar a ese nivel de profundidad. Nosotros trabajamos con niveles de profundidad iniciales y medios, donde la persona tiene que estar consciente todo el tiempo, porque toda nuestra terapia se desarrolla hablando con el paciente en hipnosis. Y si el paciente naturalmente fuera de ese tipo de personas que entran en hipnosis muy profunda, nosotros tenemos que despertarla y rehipnotizarla, dándole la instrucción de que no se vaya tan profundo, porque si se va tan profundo no podemos hacer nuestro trabajo. Eso es lo más importante porque eso abre a una cantidad de gente que le Exactamente. tiene miedo a la hipnosis y lo pierden miedo porque sencillamente la hipnosis nuestra lo más parecido que hay es cuando la gente está en relajación, en concentración, esa sensación de estar en un murmullo lejos del ambiente, aunque estés en un ambiente o en la pieza de al lado haya gente hablando, uno está en un ambiente creado por la propia mente, un ambiente aislante, digamos, y así trabajamos en la hipnosis nuestra. ¿Y por qué antes me comentabas que si volvieras atrás le pondrías otro nombre, ¿no? ¿Por qué ese nombre? No, yo te dije que yo le puse hipnosis clínica La reparadora. reparadora. Ujú, O sea, el nombre y todo es de principio de siglo. ujú. Y entonces me pareció que la canción de reparadora, ahí sacó 3 libros que tengo escritos. La palabra reparadora, la palabra reparadora está vinculado con el trabajo que nosotros hacemos, que no es propiamente sanación, porque sanación es encontrar a alguien que tiene una enfermedad, tiene un hueso quebrado, enyesarlo, dejar que el hueso se pegue y darle el alta. Nosotros lo que estamos haciendo es una reparación hipnótica.
reparación, fundamentalmente lo que hacemos es usar la hipnosis como una herramienta. Yo ni siquiera digo que lo que hago es hipnoterapia. O sea, hago terapia con ayuda de hipnosis. En realidad, enseguida te voy a explicar para quien conozca algo de psicología, todas las terapias eran orientadas al resultado. Y entonces Freud, te estoy hablando de principios del siglo del siglo. XX, quiere decir hace 130 años, eh, comenzó a trabajar con un médico francés luchando para eliminar los síntomas. En ese momento había muchas enfermedades de gente con síntomas extraños para nosotros. No puedo tragar, no puedo atravesar las puertas, síntomas obsesivos. Y entonces se le daba órdenes contrarias al síntoma. No puedo tragar, tragá, no puedo tragar, tragá. Y entonces se obtenían a veces resultados con la hipnosis, pero cuando se obtenían resultados solían aparecer otros. Entonces Freud, que no era un buen hipnotizador, eso dicho por él, no por mí, comenzó a analizar los síntomas y llegó a la conclusión que un síntoma es como un pasacalle, es un emblema de un problema más profundo, es como una señal que si dice acá abajo hay un problema. Y él llegaba a la conclusión de que si el síntoma que aparece es la expresión de un problema y no resolvemos el problema y borramos el síntoma, va a terminar apareciendo otro que puede ser peor. Él se alejó de esa terapia, habló muy mal de la hipnosis, él decía que la hipnosis es como Maquillaje. un maquillaje, no es así para los síntomas, y se dedicó a inventar el psicoanálisis. Y el objetivo inicial, cuando él inició el psicoanálisis, él decía, el que sabe, el que tiene la clave de la enfermedad es el inconsciente. Y el inconsciente se expresa a través de los sueños, a través de las equivocaciones al hablar, los lapsus al hablar, eh, y no me Chistes, acuerdo. a veces chistes, no sé cómo Los le dicen chinos. en España, tipo burlas Sí, la o cosas que ironía, la uno le pone, la satírica, exactamente, ironía, la satírica, sí, sí, exactamente. Claro. Y entonces él elaboró el psicoanálisis que durante todo el siglo XX era la única terapia que buscaba el inconsciente. Terapia muy larga, donde se hablaba mucho y en realidad la gente no sabe que el psicoanalista le prestaba atención a los errores. Es como decir, tú vives en una pieza, has matado a alguien y lo enterraste bajo el piso. Y entonces él te mira cuando caminas hasta que se da cuenta que hay un círculo del Eh, piso que tú lo- no pisas. Y entonces trata de averiguar qué hay debajo de ese círculo que tú estás esquivando. O también sea, lo es que como, llamamos, pero no sé en España, los furcios, cuando alguien no quiere decir algo y lo termina diciendo, claro, eso, es, los tendría que errores buscar a cómo lo dicen en España, pero sí es un furcio, decimos nosotros que quiso decir algo y a claro, los políticos muchas muchas veces, veces les han- claro, muchas veces yo lo que digo es que está dando viaje en un círculo, pero no sabe hacia dónde porque no sabe lo que está sucediendo detrás. Que lo que a veces llamamos es que tienes un anclaje ahí, pero sabe, no, no le pones nombre a lo que te está sucediendo, ¿no? Cuando trabajamos en terapia. Es que sé que me sucede algo, ¿no? Es que siento que algo no está bien, pero no hay sabe un qué. bloqueo. Ujú, Exactamente, exactamente. Entonces, así es. yo creo claro, que él no, digamos que ya es mucho, si agregamos todo el sistema energético de la mente, ya es mucho para Freud en el año 1900. En realidad, él lo que terminó encontrando rápidamente es que detrás de casi todas las dolencias había cuestiones sexuales reprimidas.
y entonces atribuyó al sexo todas los problemas, cuando en realidad eso es cierto en algunos casos y en algunos hay otras Exactamente, causas. sí. Que luego Eh, también vino en- Jung y empezó a criticar, Jung. bueno, primero ellos trabajaban, pero luego al- empezó a criticar al- porque no estaban de acuerdo, ¿no? Luego el psicoanálisis que conocemos hoy un poquito más, el de Carl al Jung, por todo inconsciente. lo que exploro más tarde. Y después Sí. también en la historia, el lenguaje, la historia familiar, etcétera. O sea, la hipnosis había caído y había quedado anclada en el mundo del espectáculo. La Sí, por eso hay hipnosis una era para... confusión, ¿no? Hay una confusión de lo que es la hipnosis por lo que ha llevado el mundo del espectáculo, Yo cuando comienzo el curso digo, yo no le voy a enseñar a animar cumpleaños, ¿no? ni a Eh, desaparecer. Así entonces, es. eso sucedió hasta que aparece un médico americano, un tipo que yo todavía no entiendo por qué Hollywood no ha hecho por lo menos una película y una biopic, que es Milton Erickson. Milton Erickson era un genio. O Absolutamente. s- Un genio, pero absolutamente. su capacidad era tan grande que es casi inimaginable. Sobre todo era un tipo con muchas cosas en contra. Era lisiado, tuvo poliomielitis, estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones. Cuando fue grande volvió a quedar lisiado. Hay Entonces, una película, me parece, Un Armando, ¿eh? documental creo que hay. Hay un, Creo que he visto un sí, yo lo vi documental hace sobre. mucho tiempo, lo voy a volver a buscar, era muy bueno. Pero tenía una no Eh, sé. capacidad increíble. O sea, él hipnotizaba solo con el movimiento. Erickson vinculó a la hipnosis a la palabra. Para él, toda Toda comunicación, comunicación. o sea, si yo estoy hablando y yo bajo el tono de la voz y comienzo a usar ejemplos más suaves, y agrego silencios, automáticamente el que me está escuchando le suceden cambios. O sea, le cambia la respiración, le cambia los latidos del corazón, le cambia el pH de la piel, le suceden cambios. Toda comunicación es hipnótica. A partir de su estudio de la hipnosis cambió a ser un fenómeno de la comunicación. De hecho, toda la publicidad de hoy en día se basa un poco en las enseñanzas de Erickson. Hay dos terapias vinculadas con Erickson, que son la La PNL PNL, y sí. la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana no la hizo él, la hipnosis ericksoniana la hizo su viuda con uno de sus discípulos. En realidad, él casi no escribió dos o tres libros por casos que presentó en congresos, pero fundamentalmente él no quería repetirse. Él decía que hablaba para cada uno. Si él trataba a dos personas con el mismo síntoma, los trataba de repente distinto. Él usaba muchas metáforas, o sea, cuentos inventados, porque él entendía que el inconsciente de repente llega más la metáfora o la poesía que la frase armada conceptualmente. Eh, Pero eh, realmente Armando, Silvia, yo también creo que es así, porque yo a mí que me encantan las metáforas y bueno, cuando hemos trabajado la PNL, pues también las personas, lo que también calibrar el rapport a la persona cuando tú vas al tono de voz, cuando fijas la mirada, cuando le prestas atención. Entonces la persona también baja todo ese cortisol, empieza a escuchar con atención y ahí también entra la hipnosis. Para mí también entra esa parte de la palabra, la comunicación, la escucha, El rapport el con el otro. rapport. Entonces, como ahora no nos estamos escuchando
Y yo creo que esa es la parte que tampoco hay mucha claridad en cuanto a lo que es la hipnosis en sí misma, que todo el tiempo estamos hipnotizados por muchísimas cosas. Bueno, Mari, Así es. justamente para agregar un poco ay, perdón, porque yo tengo un poquito de delay, entonces tal vez me sumo a alguno de las palabras de ustedes y no quiero interrumpir. Por eso, no sé si Armando quiere decir algo y después voy a acotar algo. No, yo quería decir, justo para redondear lo que estaba diciendo, que la hipnosis clínica reparadora, técnicamente hablando, somos ericksonianos, absolutamente ericksonianos. Nuestra manera de inducir la hipnosis es una manera ericksoniana donde nosotros creemos que todo el mundo ya ha sido hipnotizado por mamá, porque las técnicas maternales ya son de tipo hipnótico, lo cual significa que no es tan concluyente averiguar cuál es el nivel o el grado de sensación que tiene o que no tiene. Lo que nosotros hacemos es usar las herramientas de Erickson, pero las usamos para lograr lo que quería Freud cuando inventó el psicoanálisis. No digo hacer psicoanálisis, sino Freud cuando inventó el psicoanálisis quería encontrar el origen, el El origen síntoma. que él decía, el origen lo sabe el inconsciente. Y entonces nosotros usamos la hipnosis y de repente en una sesión o en dos sesiones logramos que el paciente en regresión, la regresión de eso después contamos un poco qué es la regresión hipnótica, vuelva a los momentos que tuvieron relación con el origen de lo que le pasa. Y es tan interesante porque de repente aparecen cosas que a uno nunca se le hubieran ocurrido. Montones de cosas sexuales, pero para hablar de una cosa que no es sexual, en un curso de los que dicta Silvia, que yo visité y que hice un trabajo, porque yo últimamente no estoy trabajando, estoy escribiendo y qué sé yo, un compañero que tenía fobia, que no se podía arrimar al balcón, tenía fobia. Cuando Ujú. comienzo a trabajar y comienzo a trabajar y cuando le pido a él eh, sucesos de su niñez que tienen origen con lo que a él le pasa, él recuerda que una tía le dijo a él a los, no sé, 6 años, que él no era hijo de sus padres. Y yo le pregunté si él lo había hablado con su mamá, que todavía vivía en mi hijo, que no. Lo cual demuestra la importancia que tiene, porque la lógica era que fuera corriendo a preguntarle. Y si hasta la edad adulta, hasta los 40 años, nunca lo preguntó, es porque algún cuchillo clavado tiene. Y eso le impedía a él arrimarse a los espacios abiertos. Pero a mí, a ningún psicólogo se le ocurriría que una frase que le dijo una tía tenía que ver con una fobia a arrimarse a la ventana. Lo, lo doy justamente como un caso absolutamente atípico, porque lo típico tiene que ver más con cosas sexuales, para que veamos que yo le pregunto al inconsciente y el inconsciente me contesta. Y una vez que uno encuentra el origen de un tema, lo que viene después es levantar los castigos, porque Es, estamos llenos de gente que le pasaron cosas cuando era niño, se sentía culpable y se inventó castigos. Y estos castigos son lo que sufren cuando vienen a vernos. Ahora sí, Silvita, perdóname que quise redondear sí, algo. sí. Y Ah, yo luego, disfruto tanto escucharlo claro, que luego creo que a todos de nos pasa. Silvia, si cuando vayamos avanzando, y me gustaría, por eso te digo, me gustaría ampliar la información con vosotros en este año, porque justo una de las situaciones, o sea, eso que Armando estaba explicando yo lo he vivido, ¿no? Entonces, luego os comento
Porque yo también estoy en este mundo y por qué me interesa tanto todo el desarrollo de los traumas y por qué esa investigación y porque también he llegado a vosotros, porque yo misma también me busqué castigos, ¿no? Entonces, ahora que Silvia también pueda dar más argumentos sobre lo que es la hipnosis y todo lo que significa, y más, no solamente la hipnosis, sino el inconsciente, el subconsciente, el inconsciente colectivo y todas estas cosas que nos afectan tanto y que todos, evidentemente, todos los seres humanos estamos llenos de traumas, venimos de grandes carencias, grandes vacíos, miserias, pobreza y bueno, de miles de años repitiendo las mismas pautas, con lo cual hay mucha historia por ahí. Así es, Mari, yo me anoté como tres puntos importantes. Primero y muy cortito, a modo de historia, cómo es trabajar en familia. Yo no me imaginé nunca, porque yo venía del mundo de la educación, yo trabajaba en escuela, luego me formé como consultora psicológica ayudando a familias de las escuelas, que hay mucho por ayudar en todos los vínculos hoy en día, y tenía una herramienta hermosa. Y más yendo a lo personal, cuando Armando me pide hace muchísimos años ayudarme a organizar los cursos, es imposible no enamorarte de esta técnica. Es imposible no hacerla propia si la entendés y la podés ser parte de tus terapias, de brindarle esta técnica a los consultantes, porque de verdad es poderosa y es rápida. Y hoy en día, bueno, venimos de Argentina donde el psicoanálisis es muy largo, la gente pasa años haciendo, es otro estilo, pero cuando la gente viene con un problema de verdad y que como este chico, que creo que fue en México, cuando le preguntas al inconsciente, vamos a ir a buscar recuerdos vinculados con lo que venís a sanar y el inconsciente empieza a hablar, se empieza a hacer una conexión interna que te está dando, o sea, nos está dando un camino para ayudarlo nosotros a sanar a él, pero la respuesta te lo da el consultante, ¿no? Obviamente, como yo digo, esta técnica tiene que ser muy respetuosa, tiene que tener un espacio tranquilo, un espacio donde se den ciertas condiciones. Y por eso yo siempre digo, hay millones de hipnosis. Nosotros podemos hablar de la nuestra, de la que trabajamos hace tantos años, la que ofrecemos y da resultados. Cuando vienen y me dicen, no, porque yo hice una o me lastimaron o me dejaron abierto una, no puedo hablar de otras y no sería ético hablar de otras técnicas porque no las conozco, pero sí puedo hablar de la nuestra. Entonces, en un mundo donde yo puse acá redes, donde justamente la gente busca mucha información en las redes, también puede utilizarlo positivamente, buscar institutos serios que tengan una trayectoria, gente que no haya hecho un curso y enseguida se ha puesto a hacer... a enseñar hipnosis sin tener tanta experiencia en tantos casos, porque generalmente a veces terminamos haciendo más daño que ayuda. Estoy de acuerdo Y contigo. yo digo, para eso también están en las redes, para preguntar, para consultar, para investigar. Y justamente la gente hoy que busca este tipo de ayudas, tanto para uno mismo, porque uno puede conocer el método Yarovsky porque tiene curiosidad de nivel inicial, tú sabes que lo puede hacer todo aquel que le interesa investigar y ahondar un poco más de este mundo, y obviamente también los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, es muy amplio. Pero yo digo, usar las redes también para buscar información dónde me estoy sumando. ¿Quién me va a dar la técnica? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la experiencia que tiene? Entonces la gente ya sabe que existen em, ilusionistas que son muy lindos, muy divertidos, que es otra cosa y que a mí también, hasta tal vez quizás en algún momento elija ir a un teatro a ver un ilusionista o un mago. De hecho, nosotros tenemos muchos magos, muchos ilusionistas que han venido también a tomar, porque también les interesa la otra parte. Está la parte del show y también la parte de Personal. ayudar al otro con otras técnicas. Pero bueno, las redes deben ayudar para tener información eficiente también. Em, bueno, estoy al lado de un gran maestro, la vida,
O sea, es mi papá, mi maestro, mi compañero, mi todo, y obviamente también tenemos relación familiar donde aparecen cosas, Silvia hija, Silvia socia, Silvia maestra, obviamente, acá los vínculos, si no, no seríamos reales, somos de carne y hueso. Pero bueno, lo que yo agradezco cada día a Dios, haber conocido esta técnica de la mano de Armando, verlo durante muchos años hacer y hacer y hacer ejercicios, hasta que, bueno, justamente, y ya que ojalá después le mandemos la entrevista a Mari Cardona, un día me toca ir a dar el curso a Bogotá porque Armando no podía y me dice, ve tú. Digo, no, yo te organizo los cursos, yo no los doy. Ve tú que está ahí Mari, Mari tomó el curso, Mari te va a poder hacer un gran, una gran unión juntas y desde ahí nunca más paré. Así que para mí también Mari Cardona fue un vínculo muy importante en mi vida, un acceso a que nunca me voy a olvidar que mi primer curso fue en Bogotá, después nos fuimos corriendo a Medellín a la semana siguiente y desde ahí se abrió, o sea, el Instituto Jarovsky empezó a sumar países inclusive en Latinoamérica mucho antes de la pandemia, que no habíamos tocado. Y obviamente también está la posibilidad virtual, porque hoy mucha gente no tiene el acceso, no tiene la posibilidad. Y para conocer la técnica, puedes estar en formato virtual porque conoces la teoría y vas a ver ejercicios. Ahora, si tú quieres ser parte de la práctica, ven al taller que damos con mucha práctica. presencial. A mí, de verdad, yo también pienso que las redes sociales yo era, o sea, era bastante poco receptiva a las redes sociales. O sea, más que nada, pues, yo soy de cercanía, soy del abrazo, de sentir, de estar cerca, ¿no? Pero bueno, realmente vivo en una isla muy pequeña, Lanzarote, donde no todos tenemos acceso a ir a hacer una formación pues en Argentina, en Colombia, incluso en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y os pongo un poco en contexto todo eso porque cuando Armando estaba hablando y yo recordaba mi propia historia de esos tabús que hay en la familia, de esos silencios, de esos traumas, y yo empiezo a investigar porque yo hace aproximadamente 12 años tomé una decisión de salir de mi hogar por violencia, porque violencia económica, violencia sexual. Era mi tercera relación, mi primer marido, pero perdí a mi hija de alguna manera, se fue de casa por toda la situación y yo no me fui, yo me quedé. En vez de la humillación que podía recibir por su parte, decía la humillación que podía volver a recibir por mi familia, que había empezado cuando me quedé embarazada de ella y no me casé. Entonces empieza una historia dentro de mí, una historia infernal dentro de mí, porque yo empecé a sentirme culpable y a crear castigos. Yo me castigaba a mí, Armando. Entonces, cuando estabas hablando de ese castigo, yo me castigué a mí. Claro, dentro de mí había muchísimos bloqueos con los recuerdos. Y todo, cuando voy atrás donde se empezó a apagar mi voz, hay un suceso a los 9 años donde abusan de mí y se silencia, ¿no? Y a partir de ahí mi voz se ¿Quién fue abusa? un tío. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a hacer todo lo que mi mamá dice para que ella que me quisiera, para que ella me validara. Y pues siempre superándome, intentar ser una mejor hija, mejor estudiante. Yo siempre he estado con un libro en la mano para querer aprender lo que fuese, o sea, quería ser mejor. Obviamente, luego llego a la edad adulta con 20 años, empiezo una relación porque yo siempre salía con ella, todo el tiempo donde iba con ella, ya sea un baile, lo que aquí se llaman las verbenas o se llamaban, siempre salía con mi mamá. Y cuando ella me perdía un poco de vista, esto era, bueno, éramos conocidos porque ella perdía el conocimiento. En cuanto yo estaba fuera de su visión, ella perdía el conocimiento. Entonces, para mí también eso creaba una tensión. Yo no me sentía libre y al mismo tiempo me sentía culpable de que a mi mamá le pasara algo por lo que yo hiciera, ¿no? Pero fija la vida que yo accedo a las relaciones con mi novio cuando no quería, quería ser una niña, que me casase virgen y todas estas cosas. Tengo relaciones y me quedo embarazada tercera vez. Y aparte de un sufrimiento, para mí fue un sufrimiento grande el sexo. Por eso escuchaba muy atentamente a Armando, ¿no?
Y bueno, empiezo a buscar ayuda, pero luego entro en esas situaciones de que quiero huir de mí, sobre todo de mi mamá, más que de mi papá, no porque es mi persona de referencia, ¿no? Nunca fui humillada por él. Pero empieza una lucha conmigo entre huir y en saber quién era yo, porque yo funciono así, qué me pasa a mí, no porque el otro haga mal, no como se dice hoy el otro, no, no, porque yo funciono así, porque no logro tener una relación buena. Bueno, y para hacer el cuento largo, corto, pues termino en una tercera relación donde yo pues, me anulo por completo. O sea, no soy económicamente dependiente, siempre he dependido económicamente de mí. Nunca dejé de trabajar por la presión, eso yo creo que es algo a lo que me aferré. Pero dentro del matrimonio yo estaba completamente anulada. O sea, no tomaba decisiones y si hablaba, habían 10 cosas y una no estaba de acuerdo, se armaba un escándalo y un insulto. Y bueno, corre el tiempo, yo paso mucho tiempo sola, mi niña se va de casa porque pasa una situación de agresión muy fuerte ya con ella y yo me bloqueo aún más, entonces me voy encerrando más justo en el momento en que mi papá fallece, que era la persona de apoyo para mí, la persona de referencia, la persona que de alguna manera siempre él estaba ahí y no me agredía, no me insultaba, tendría su dolor, pero mi papá conmigo siempre fue como los ojitos, como se decía, ¿no? Y bueno, fue esta una situación detrás de otra a la que durante casi 35 años de mi vida fue marcado por toda esa historia, ¿no? Hasta sin darme cuenta que mientras yo iba investigando, o sea, lo que os decía, yo investigaba sobre mí, qué pasa conmigo, busco ayuda psicológica y le doy toda la razón a Armando en que el psicólogo no profundiza en eso. Entonces, psicólogo tras psicólogo, yo no encontraba respuesta. Por eso yo luego me fui al mundo del alto rendimiento, al entrenamiento mental, al cambio de paradigmas, de límite, todo el tema de las creencias, ¿no? Y en los últimos 12 años no he parado de formarme, de estudiar diferentes herramientas, psicoterapia, psicología positiva, gestión emocional, inteligencia emocional, para no cansaros, hasta llegar al trauma y a la hipnosis y a la neurohipnosis y a la PNL cuando me doy cuenta todo lo que estaba pasando dentro de mí. Y cuanto más profundizaba en mí, más cosas aparecían. Y creo que esto es una de las cosas que son muy importantes pero que nadie sabe. Mirar esa sombra, mirar esa oscuridad, mirar esa parte oscura que tú también tienes dentro de ti. Y una de las cosas que yo he visto que más cuesta al ser humano es la culpa y el perdón. O sea, perdonarme a mí y sacar la culpa y hacerme responsable de mí, comprometiéndome conmigo que no voy a cambiar lo que pasó, que por supuesto sí que puedo reinterpretar mi vida y que todo eso que me pasó a mí eh, es para ser quien soy hoy y para seguir aprendiendo de mí. Por lo tanto, luego puedo acompañar de una manera diferente a otras personas. Y creo que vosotros hacéis un poco eso, el, el saber poder ayudar, pero desde otra mirada, que creo que no todo el mundo lo hace. Por eso cuando también investigamos en redes hay que ser muy prudente a quien nos estamos dirigiendo, ¿no? ¿Quién es la persona que está ahí? ¿Qué experiencia Así. tiene? Porque no todo el mundo es tan honesto y tan sincero. Y para mí es una necesidad y una prioridad. Acompañar desde esa visión que la persona se sienta sentida, validada y escuchada, que era lo que yo hubiese querido como niña también sentir, ¿no? Y creo que eso es necesario, primero en este mundo caótico, pero luego como profesionales. Y por eso me gusta la visión que tenéis, sobre todo la experiencia también, pero el cómo lo expresáis como ahora Armando, con esa claridad, con esa empatía, con esa resiliencia y con esa sensibilidad. Y eso creo que hoy falta un poquito de eso también. No, no sé si estaréis de acuerdo, no critico a nadie, pero creo que también falta un poquito de eso, de más cercanía, de no porque yo sé algo y tengo una maestría, soy a veces hasta tirano con los demás, a esa exigencia y ese controlar la vida de los demás. ¿No? Que aprender algo para controlar la vida del otro yo creo que es nefasto, ¿no? Y por eso también era un poco hablar con vosotros, porque sé que tenéis esa capacidad de resiliencia, y ya no solamente como mentores, sino ya como familia, el que un padre y una hija comparta esto tan importante, creo que la gente necesita saber más de esto también. Mira, María, yo voy a hacer una cosa. Cuando esté Silvia allí, conocerás
el libro en persona. Las auto, Yo te, yo te voy Imputadas. a, lo quiero, Silvia. Las atrapadoras de yo culpa. te- pero yo te lo voy a mandar en PDF hoy, para que lo puedas leer. Después ya lo vas a tener en papel, pero yo te lo voy a mandar para que tengas el texto y puedas leerlo. Porque este se llama Las autoimputadas, que es la manera que yo mencioné a las chicas que tuvieron problemas y se sintieron putas. Es total, Putas, así de no, claro. no prostitutas, putas en el sentido de la última clase de mujer posible, ¿no es así? Son autoimputadas, ¿no es así? Y ese problema aparece una y otra vez. Y este problema, Silvia te lo puede decir, en una o dos sesiones queda resuelto. Por supuesto, cambia la vida y cambia tu noción de la vida y tu posición frente a la vida, pero las chicas que han pasado por eso quedan cargadas de culpas y se ponen castigos, y cuando comienza a irles bien en algo, hacen algo para estropearlo Totalmente. porque sienten que no se lo merecen. Así que no la vas a conocer a Silvia el mes que viene, pero mientras tanto te voy a Ya falta mandar el poquito, PD. 3 semanitas creo aproximadamente. Y aparte me parece que Mari cuando cuenta su historia, y te agradezco por esto, por este encuentro y por tu historia y por esta intimidad, que también seguramente cuando te escuchen en tu sitio vas a ayudar a otros que pasaron algo parecido para que se abran, para que puedan decir, sos la típica mujer que eligió bien, como dice Armando, bien, malas parejas. Totalmente, O sea, totalmente. porque Y no te es sentías merecedora de otra cosa. exacto. Y ya para castigarme yo tuve 3 anorexia y 3 intentos de suicidio, 4 intentos de suicidio. Entonces, por eso sé perfectamente de lo que habla Armando. Y llevo ya 5 años acompañando a otras personas. Y obviamente en mis eventos, en ponencias, en charlas, cuando he ido a Perú también como ponente, exactamente, es decir, y ahora tengo consultantes de Perú porque se identifican con esa historia, mujeres que han sido abusadas, que han sido violadas, que han tenido violencia en su matrimonio, porque se identifican y es saber cómo poder acompañarlas de ahí, porque al final yo entiendo que esa energía te mueve hacia, a mí llegan, y no sé si os pasará a vosotros, pero en líneas generales llegan personas que están casi que han pasado una historia parecida. Y ella me Tal dice, cual. llego a ti porque sé que es la persona que va a entender lo que me está sucediendo. Y Va creo a que tener también esa eso, empatía de exactamente. comprender el dolor. Ujú. Ujú. Y Así es. todavía no hay, siguen habiendo noches oscuras del alma, pero con el conocimiento que sé que depende de mí, el ser mi prioridad, el elegirme y el no culparme y el sí comprometerme conmigo cada día a seguir creciendo para aportar mejor a otro. Y esa es una de las razones también por la que voy a hacer vuestra formación, porque me parece que es maravillosa. Y por supuesto cuando escuché ese libro, Armando, digo, wow, solo hablar del libro ya sabía, digo, este libro yo tengo que leerlo porque a mí me identifica. Es así, lamentablemente, más avanzamos y más nos encontramos con gente que tiene estos problemas. Es, ujú. Yo como para dar un cierre y para dar una conclusión, como dijiste, bueno, lamentablemente hay mucha gente que se acerca por temas parecidos a los que figura en el libro Autoimputada, y también temas de otro tipo de abusos, ¿no? Sí, Y otro tipo de bloqueos y situaciones de abandono, de de humillación, de distintas injusticia. dolencias. Ujú. Pero lo que yo aprendí con esta técnica y que Armando me la enseñó desde el principio es cuál es nuestro objetivo último después de sanar y encontrar las respuestas, es que todo aquel se merece ser feliz. Exacto. Como decís, habrá noches más oscuras que otras, pero yo ya entendí
que puedo desbloquear ciertas situaciones y que no tengo que seguir llevando en la mochila esas piedras que me pesan. Y como dice Armando, yo no puedo borrar con una goma tu historia porque la historia ya está escrita. No Exacto. puedo cambiarle ni una coma, ni una letra, ni un acento a esa historia, pero sí puedo hacer que duela menos, porque ya hice callo, como dice Armando, pero no me quiero adelantar porque es como, No, como hacer callo después, ¿verdad? pero es que el tema es el siguiente, por eso yo no hablo de cura, sino de reparación. Sí, Si yo atiendo a un chico que tuvo un accidente y le falta el brazo izquierdo, nada de lo que yo diga va a hacer que le vuelva a crecer el brazo. Yo lo que tengo que ayudarlo es a que él sea todo lo feliz que pueda ser una persona que le falta el brazo izquierdo. es, Porque una persona que le falta el brazo izquierdo puede ser muy feliz. O sea, yo no puedo hacer que le crezca el brazo. O sea, la fantasía de la gente que dice, quiero olvidarme de mi novio. No, no te vas a olvidar de tu novio. Vas a ser feliz sabiendo que tuviste un novio que te trató mal. O sea, por eso yo uso el concepto de reparación para separarlo del de cura, porque no estoy curando, estoy reparando, estoy ayudando a que puedas enfrentar la vida desde tu realidad, no la mía, desde tu realidad. Y desde tu realidad existe la felicidad. y estoy total, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y es reparar. Y otra de las cosas que yo digo que aceptar no es resignarse, que dice mucha gente. Aceptar es que sabes que pasaste por ahí, pero que también estás dispuesto a trascenderlo, ¿no? Y hoy día que hay muchísimas herramientas para que puedas reconstruir Evolucionar. y Claro. reparar toda tu vida y ser feliz, porque lo has dicho muy bien, todos nos merecemos ser felices, Silvia, todo, pero estamos viviendo en un automatismo que no nos damos cuenta de todas las cosas bonitas que tiene la vida, porque yo le digo, la vida es maravillosa, no por eso quiere decir que no estén en constantes pruebas, ¿no? Porque yo creo que la vida son pruebas constantes con momentos de y viene el siguiente, pero estás preparada, ¿no? Entonces, sostener todo el tiempo cada paso que da y estar presente en ti, en tu vida, siendo consciente de lo que está sucediendo. Creo que eso es maravilloso. Me Yo hiciste de acordar verdad, a una imagen. No sé si conoces a Mafalda de Argentina, sí, sí, mm, sí la conozco. que tiene muchas cosas, muchos mensajes elocuentes y bellísimos y es muy inteligente. Bueno, hay un mundo y ella dice, para en el mundo me quiero bajar. ¿No? Es como que llega un momento que dice, o no pertenezco o me quiero ir de acá. Y yo digo muchas veces cuando la gente viene al curso, se toma 3 días, que no te voy a adelantar nada porque lo mágico que pasa en el curso es que uno no dice para en el mundo que me quiero bajar, sino para en el mundo que voy a ir a reparar. Como que estamos 3 días en una cápsula donde pasan un montón de cosas. A la noche, viernes, sábado y domingo, generalmente la gente hace grupo, hace de equipo y dicen, wow, todo esto, todo lo que pasa en 3 días intensos, por eso se llama intensivo, y uno dice, hacemos vínculo con gente que nunca me hubiera imaginado de que yo hubiera estado contándole a alguien o reparando con alguien que nunca conocí. Y todos nos merecemos ese momento, digo yo. Yo creo que sí. De verdad que muchísimas gracias. Eh, Quedamos pendientes con otra invitación. Espero que podamos compartir más veces, sobre todo para contar la experiencia después de la formación. Contigo también, Armando. Ojalá podamos vernos presencialmente en algún momento contigo. Me encantaría. Además te cuento de que yo tengo la costumbre de conectarme una vez por mes por WhatsApp para que los alumnos No, me hagan preguntas. no por WhatsApp, por Zoom. Por Zoom, perdón, para que los alumnos me cuenten sus experiencias o me pregunten, porque de repente te encontrás con un caso y no sabes bien para qué lado correr. Y a mí me gusta participar y me gusta escuchar y me gusta decir, ¿no es así? Así que más allá del curso,
te vas a poder seguir encontrando conmigo. Y si antes de ese mes necesitas algo, te comunicas conmigo y yo te voy a contestar enseguida. Y doy De verdad, fe, doy fe, porque siempre está predispuesto y esa humildad y ese amor al prójimo es innato de Armando. pues igual, es decir, yo soy así también, digo, estoy dispuesta porque creo que vine al mundo a servir y después de tener tantas herramientas bonitas, como me dijeron una vez, María, si vas a hacer la voz para muchos, porque no todo el mundo hace los cambios que has hecho tú, pues eso hice, sigo haciendo y yo pensaba que desde esta isla tan pequeñita, pues no iba a poder, ¿no? Pero resulta que Hermoso. desde esta isla tan pequeñita de Lanzarote en Canarias, pues he podido ser voz para todo este continente al otro lado del Atlántico y conectar con personas tan Ay, extraordinarias como vosotros. tengo tantas ganas de conocer las Canarias. Además tienen una característica. Hablan el castellano como los argentinos. Usan el vos, vocean, dicen vos tal cosa. Y realmente sueño, así que si algún día organizás un curso en las Canarias, voy yo junto con Silvia a darlo. Esa es la intención que quería hablar con Silvia, porque ella dice, si luego te puedes hacer embajador, esa es mi intención de poder hacerlo y poder que llegue esa Obvio. formación a Ya Canarias. estuvimos en Sí, alguna isla y fue espectacular, así que obviamente si Bueno, voy el con día Armando, mejor todavía. fantástico, Armando, cuando sería. organices un curso, vamos Nelly y yo junto con Silvia Pues a yo estaré estar presente encantada. aparte. Me encantó, me Pues encantó. un placer de verdad, muchísimas gracias. Cuando pase la grabación, se la podéis pasar a Mari, también es una persona maravillosa a la cual me gustaría Sí. entrevistar. Te voy a presentar a otra persona ¡Ay, que hola! ¿Qué tal? Ya también te había conocido cuando estuviste en la entrevista con Mari. Un placer de verdad. Y os cuento un Gracias. secreto, aquí entre nos. Mi familia también emigró y fue a uno de los países, fue a Uruguay y otro a Argentina. Y Ah, sí. desafortunadamente no he querido investigar, pero no sé dónde están, No los o ya encontré. serían Después me nietos y pasas todo. los datos. No, tal vez desde acá, tal vez es más cerca. Si en algún momento te interesa, obviamente podemos investigar un poquito. Ay, muchas gracias. Pues de verdad un placer Mucho, conocerlos a ella es todos. mi mejor mitad. mucho Lo gusto de sé, ya. María, va a ser un gusto conocerte también personalmente. Ay, muchísimas gracias. Para mí es un honor conocer gente tan maravillosa. Tuvimos muchos alumnos de las Canarias hace unos En años distintos en cursos. distintos cursos, así que tenemos muchas ganas de conocer. Pues espero que incluso que se pueda hacer el curso, ser vuestra embajadora y que vengáis prontito a Canarias y sobre todo a mi tierra, Lanzarote. Así que un Qué abrazo muy fuerte. lindo. Ojalá que sea Sería un gusto. para mayo, para... Un Siempre abrazo se muy Bueno, ponen fuerte. proyectos y yo amo acompañarlos en sus proyectos, así que espectacular. Bueno, gracias por todo, Mari. Obviamente esto queda subido, así que lo vamos a poder ver Sí, y compartir en nuestro también, en nuestras redes, para que a ti te conozcan también. Y esto es una red de amor, ¿no? Que se va multiplicando. así es. Un abrazo. Cariño grande. Chau, chau, chau. gracias. Un beso grande. Saludos Armandito y mami por ahí, que los tengo a algunos kilómetros.